Pues sin más voy a presentar al primer ponente. Él es Ignacio Escuder Bueno. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, máster de Ciencia en Ingeniería Civil por la Universidad de Wisconsin y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPV. Es profesor titular de universidades desde 2008, ha estado en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, en la Universidad Politécnica de Valencia y este año está de profesor visitante en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Es socio mayoritario y fundador de IPRESAS, compañía de base tecnológica spin-off de la UPV, que se creó en enero de 2011 para poner en valor los resultados de distintos proyectos de investigación en los que ha sido investigador principal. Y también es coordinador desde enero de 2013 del proyecto europeo E2 StorMed, que se enmarca dentro del programa MED de la Comisión Europea, al igual que este del proyecto MER que he comentado antes. Y el proyecto E2 StorMed tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética en el ciclo del agua mediante el uso de tecnologías innovadoras para la gestión del agua de lluvia. Pues sin más, Ignacio, cuando quieras. Me toma la libertad de quitarme la chaqueta. Muy bien. Como veo que estamos en un ambiente aquí muy familiar. Mientras se conecta esto, si me queréis decir así muy brevemente, al menos vuestro nombre y qué os ha traído a la sesión de hoy, para que dentro de lo que os pueda contar, intentar ver un poco qué puede seros más de interés. Y simplemente me decís cómo os llamáis y en una línea, en una frase, que os dedicáis, os lo agradezco. Soy Carlos Soler, ingeniero técnico industrial en una empresa de tratamiento de metales. Soy Cristina Rosón, soy educadora ambiental y bueno, es curiosidad simplemente, me sigo formando y acudo a todo lo que me interesa. Yo he presentado, como ya te he dicho antes, Miguel Pelejero del Instituto Tecnológico de Energía. Como te he comentado, estoy muy en relación con el grupo Aguas de Valencia, con el tema de la eficiencia energética y tal. La eficiencia energética en el ciclo completo. Soy Roberto Martínez y soy ingeniero técnico de obras públicas de hidráulica. Ah, muy bien. De nuestra escuela, entonces. Vicente Catalá, técnico municipal del Ayuntamiento de Teulada. Muy bonitos. María Catalá, soy de Javea, arquitecto técnico y colaboro con Ingeniería Batería Catalá. Y es uno de los temas que me interesa. La Javela es muy bonito. Mirad, la parte más interesante y más formativa es la que os va a contar Sara después del café. Pero yo os voy a aterrizar al proyecto en una clave un poco más personal y de lo que más me parece que tiene que ver con lo que son los procesos de cambio y de cambio basado en conocimiento y cuáles son las dificultades principales que implican los cambios de paradigma. Como he estructurado la charla de 3 partes, la más importante... Dime. Creo que faltaban 2 personas por presentarse. Que me he saltado. Pero... Vale, perdóname. No, pero yo tampoco, ¿no? Decidme, perdona. Yo soy María José Penales y soy compañera de Yolanda, trabajo en la Federación de Municipios. Vale, genial. Javier Ambiana, ingeniero industrial y gerente de operaciones de Hidraco. Gestora de servicios. Muy bien. Como no os veía ahí, pensaba, digo, a lo mejor son más ponentes. Vale, voy a contar 3 cosas. No voy a ser especialmente largo, pero espero que os sea interesante la perspectiva que os he traído, porque es una de las primeras veces que la cuento. Ya os cuento por qué es de las primeras veces que la cuento. Lo primero es un poco del ciclo integral del agua y el nexo agua-energía, lo que se entiende hoy por gobernanza inteligente, y entonces vamos a aterrizar al proyecto E2, del que yo os voy a dar una pasada como coordinador, y que Sara va a explicar realmente los fundamentos más técnicos y de diseño y de ciencia detrás del proyecto, aunque veréis que no solo de ciencia. Pues empezando por el ciclo integral del agua y el nexo agua-energía, fijaros, he cogido este esquema de uno de nuestros proyectos. Como os ha contado Yolanda, pues aparte de que yo soy ingeniero de caminos, he creado una spin-off que se llama IPRESAS. Entonces ya por el nombre de IPRESAS os podéis imaginar que donde yo estaba acostumbrado a trabajar siempre es aquí arriba. Si este es el ciclo integral del agua, lo que solemos tener en cabecera en Cuenca son las grandes captaciones superficiales, que son las presas, que están aquí representadas, que principalmente son captaciones de agua. Una presa en un río es una captación de agua.
pero además tiene muchas otras derivadas. ¿Qué otras derivadas tiene? Pues que por el hecho de existir, primero cambia medioambientalmente la zona, pero, por ejemplo, incluso aunque no esté pensada para eso, una presa provee de protección frente a inundaciones. Aunque sea una presa hidroeléctrica, que esté siempre, imaginémonos que aquí hubiera mucha agua, que no la hay. Imaginemos una presa que estuviera siempre llena, como pasa en algunas de las presas del norte, que las variaciones anuales son de 10 centímetros, para poder generar el máximo, la mayor cantidad de energía posible. Incluso en ese caso, una presa regala protección frente a inundaciones. ¿Por qué? Ahora veremos que los procesos de laminación, que algunos de vosotros seguro que estáis familiarizados con ellos, pues al generar un embalse, el agua de lluvia que se recoge y que llega a ese embalse, en lugar de trasladarse directamente hacia aguas abajo, al tener una superficie mucho más amplia de la que tenía, tarda tiempo en ganar cota, en llenar ese volumen. Y al tardar ese tiempo en ganar cota y en llenar ese volumen, sale ese agua o se transfiere hacia aguas abajo de forma laminada. ¿Qué quiere decir laminada? Quiere decir que va a salir más tarde y con un valor pico del caudal inferior. Luego, un embalse, por la propia física, no puede evitar laminada venida. Pero además hacen más cosas, como veis, se va a notar que vengo de este mundo, aunque vamos a bajar al de aquí abajo. Por ejemplo, las grandes presas, muchas de ellas no son solamente captadoras de agua o protectoras frente a inundaciones, sino son grandes generadoras de energía. De hecho, en lo que ahora se llama el trinomio agua-energía-cambio climático, digamos, es una oportunidad de poner en positivo las presas. Sabéis que las presas que han sido o son muy positivas, pues han pasado una época de 20 o 30 años, que no es que se hable en negativo de ellas, es que se prefiere no hablar de ellas. Vosotros, fijaros cuando veáis las publicidades de Iberdrola, por ejemplo. Iberdrola, que tiene presas como la de la Almendra, que son el núcleo de la generación hidroeléctrica en España. Es una de esas presas que si se parara la Almendra habría un blackout que se llama casi en cadena. O sea, el valor capital de las presas de Iberdrola es un patrimonio importantísimo. Pero cuando veáis las propagandas, la energía que se genera en las presas es energía limpia. Pero cuando veáis las propagandas de Iberdrola, lo que vais a ver es molinos de viento. Y no vais a ver presas. No vais a ver presas por el impacto medioambiental que tienen y que se han, digamos, escondido. ¿Dónde recuperamos, y ahora veréis por qué me interesó tanto este proyecto, dónde aquí arriba recuperamos un papel positivo para las presas? Pues ahora vamos a fijarnos en agua, energía y cambio climático. Y vamos a volver a revisitar estas infraestructuras de aquí arriba desde la perspectiva de la energía, el agua y el cambio climático. Bien, pues resulta que las grandes embalses de agua en el siglo XXI es la única manera que conocemos de almacenar energía. O sea, la energía sabéis que no es almacenable, se traslada, o es muy difícil de almacenar, pero resulta que un embalse de agua a cierta altura es una reserva de energía para disponer inmediatamente cuando se quiera. Por eso hemos pintado aquí esta parte de generación. Ya no os digo en procesos más complejos. ¿Habéis visto alguna vez Cortes la Muela o alguna central reversible? ¿Conocéis en qué consiste? No solamente eso, sino que con centrales reversibles podemos bombear a ciertas horas y generar energía a otras, de manera que todavía seamos más eficientes en la generación de esa energía. Pero es que además resulta que por el tipo de energía que generamos estamos reduciendo emisiones de CO2. Y os decía antes, el papel ese protector frente a inundaciones y regulador como captador de agua, estamos posibilitando una mejor adaptación al cambio climático. Entonces, si revisitamos estas infraestructuras desde el punto de vista de la energía y el cambio climático, ya tenemos otra visión de lo que son las presas.
Pues eso es de donde yo vengo. Os cuento un poquitín más todavía de dónde vengo. Uno de los primeros trabajos que hicimos con nuestra spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, nosotros nos dedicamos, aunque como veis hablo con cariño de las presas, nosotros nos dedicamos al análisis de riesgo y a la gestión de los riesgos de las presas, porque a la vez que tienes todos esos, pues es indudable que estas infraestructuras generan un riesgo en sí mismas por existir. Puede ser que una gran avenida las comprometa, por ejemplo, por un sobrevertido. Hay riesgos antrópicos y tecnológicos, es decir, una mala operación de compuertas puede generar una inundación, o un sabotaje, o un ataque humano puede generar gravísimos daños por el hecho de que nosotros hemos construido una cosa que la naturaleza no tenía. Por ejemplo, nosotros tenemos las grandes presas del Turia, el Origuilla, Benajever, Arquillo, pues nosotros tenemos unas masas de agua a una altura arriba de nuestras cabezas que la naturaleza hubiera sido incapaz de crear por sí misma. Bien, pues fijaros, uno de los primeros trabajos que hice con aquello del binomio agua-energía, y ya enseguida bajamos a lo de aquí abajo, trabajé 4 años en Venezuela, porque el sistema Caroní en Venezuela son 3 grandes presas que generan el 70% de la energía en Venezuela. No de la energía hidroeléctrica, de la energía. El 70% de la energía en Venezuela. ¿Sabéis lo que es un resguardo de una presa? Es, digamos, la distancia que nos guardamos entre la máxima altura de agua con la que nos sentimos a gusto trabajando y la coronación. ¿Sabéis lo que es la coronación de la presa? Y, pues imaginaros, pues no sé, que tenemos 5 metros de resguardo. Eso quiere decir que nosotros nunca llenamos una presa hasta arriba, sino que nos guardamos como 5 metros de resguardo. Pues en Edelca, en esta generadora de energía, tenían tanta presión para producir energía eléctrica que decidieron reducir 2 metros el resguardo y empezaron a operarla 2 metros por encima de lo normal. Pero alguien pensó, como venga una gran avenida, de esas avenidas que vienen en los países tropicales, no la estaremos liando a cuenta de la presión que tenemos por generar energía eléctrica. Entonces, como veis, el nexo agua-energía es una dialéctica. Es un beneficio a beneficio, pero también en sí mismo es una dialéctica entre usos que a veces son contradictorios o que compiten entre sí cuando nos enfrentamos a 2 tipos de riesgos, el de por exceso y el por defecto. Es decir, cuando tenemos muchísima agua, tenemos un problema. Porque desde el punto de vista de energía nos interesa mucho almacenarla, pero desde el punto de vista de la seguridad la tenemos que dejar pasar o vaciarnos. Y otro problema que tenemos cuando tenemos muy poca agua. Cuando tenemos escasez, pues tenemos el problema de que no podemos generar la energía que queremos y la tenemos que gastar en otras cosas. Entonces, como veis, riesgo, escasez, exceso, energía y agua, cambio climático, todo eso es del mundo que yo venía, o vengo, y en el que todavía estoy, pero siempre había estado aquí arriba. De hecho, cuando dibujé, esta transparencia tiene mucha amiga, porque cuando la elegí, esta transparencia la tengo hecha hace bastantes años. Y no os llama la atención algo, fijaros, captación, riego, bombeo, potabilización, almacenamiento, consumo, desalinización, depuración, producción hidroeléctrica, todo eso es el ciclo del agua. Es verdad que tengo ahí una nube, pero fijaros que me la puse ahí arriba, una nube en la que está lloviendo, como si solo lloviera arriba. ¿No os llama la atención que en una charla como hoy, qué falta? ¿De qué vamos a hablar hoy? De drenaje urbano. ¿Y lo veis? No. Yo ni pensaba en eso. Para mí llovía en cabecera, almacenaba el agua ahí arriba, la tenía en mi presa, gestionaba los riesgos ahí arriba, generaba energía, etc. Y pues lo de aquí abajo eran como consumidores, ¿no? Entonces pues tenemos, pues no sé, Aguas de Valencia, potabiliza el agua, la almacena, tiene sus depósitos y da abastecimiento urbano, donde consume. Otras captaciones, pues las desaladoras, puede ser una manera alternativa de captación y de introducir agua. El riego, que puede venir de los dos lados y está conectado como otro usuario.
Y cuando todos esos usos los tenemos que reintegrar al medio natural, pues depuramos ese agua. Y fijaos que el drenaje urbano como que se daba por hecho. Y parece que no llueva en las ciudades, que solo como que sería... como que es mejor que llueva aquí arriba, lo almacenamos, lo usamos, generamos energía, hay usuarios felices, pero resulta que lo que pasa es que llueve, y en particular, y cada vez más, llueve aquí abajo. Y implica un cambio de paradigma de conocimiento, es decir, una cosa a la que casi no prestábamos atención hace 40 años, y teníamos sistemas de estos unitarios en que en el colector va un poco de todo, lo que sobra del abastecimiento, más lo que llueve, y bueno, pues ya irá por donde pueda lo que llueve, y nos hemos dedicado a hacer, lo sabéis, o hacíamos millones de casitas de estas, y nos ha dado igual impermeabilizar, nos ha dado igual cambiar la respuesta del terreno frente a eso, y no hemos pensado cómo afecta la lluvia a todo el ciclo del agua aquí abajo, pues pasan las cosas que pasan en este proyecto. Y, vamos a hablar hoy de ellas, de cómo solucionarlas. Pero me gustaría, eso sí, que os quedara esta foto grande. ¿Dónde está el drenaje? En todas partes. El drenaje natural, siempre alrededor del río, por todas partes, los barrancos, acequias, etc. El drenaje urbano, aquí abajo. Y lo veis aquí abajo, ya os dará una sensación, además, las zonas pueden ser más planas. Con lo cual, la acumulación pueden ser planas y podemos tener configuraciones muy distintas de estas. Podemos tener las montañas y las grandes colinas muy cerca de zonas planas, con lo cual podemos tener ahí que con pocos tiempos de lluvia intensa tenemos grandísimas consecuencias. Podemos tener zonas muy planas en las costas que nos cueste mucho luego sacar ese agua, y podemos, esto os lo va a contar Sara mucho mejor que yo, porque ella es especialista de aquí abajo, tener muchas cosas como la sobrecarga que nos genera el agua de lluvia en nuestros sistemas de drenaje, cómo afectamos a los procesos de depuración. Todo eso es una cosa que hemos ido deshilachando, aunque ya estaba ahí, y poniéndola, digamos, más como una oportunidad que como un problema en este proyecto. Bien, casi todas las demás transparencias que tengo las voy a pasar mucho más rápido que esta, así que no os preocupéis. Vamos un poquito de gobernanza. ¿Os ha quedado claro? Probablemente todos lo teníais en la cabeza. Todos los actores del ciclo del agua, desde lo que es la captación, los usuarios, la generación de energía, algunos ejemplos de dialéctica entre agua y energía, hay muchísimos más, ahora veréis otros. Vamos a ver esto de la gobernanza. Esto de la gobernanza, yo no lo he estudiado nunca. De hecho, en algún tiempo se llamaba gestión, o se han ido llamando, de distintas maneras hasta que al final, igual que han salido otras palabras, pues una palabra icónica hoy es la gobernanza. Vamos a intentar definir gobernanza y vincularla a los sistemas de infraestructuras del ciclo del agua. O como aquella frase famosa de Kennedy, ¿no? No preguntes lo que la gobernanza puede hacer por ti, ¿no? Sino lo que tú puedes hacer por la gobernanza. Vamos a ver un poco. Fijaros, este año, como os decía Yolanda, estoy en la Universidad de Maryland y estoy con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que tiene su sede central en Washington, y estamos trabajando en cómo, a través de gobernanza en sentido amplio, y ahora la definimos, con sistemas de infraestructuras, si realmente podemos decir que estamos haciendo bien las cosas o no. Es decir, estamos siendo inteligentes, más que listos. Estamos siendo inteligentes, estamos haciendo las cosas como debemos, y entonces estamos revisando muchas cosas que no son solamente... Yo ya sé que sabemos diseñar tuberías, y sabemos diseñar potabilizadoras, y sabemos hacer presas, y sabemos hacer centrales, pero estamos siendo inteligentes con los programas de gestión de infraestructuras, y en particular de infraestructuras del agua. Esa es la pregunta, ¿no? Este es uno de lo que he estado trabajando este año, y antes de meternos en la parte más técnica, os voy a poner 3 o 4 referencias más de fuera del ámbito de la ingeniería. La primera es tan fuera del ámbito de la ingeniería como que, ¿sabéis quién es Amin Maalouf? Amin Maalouf es libanés exiliado en Francia desde hace 30 años, desde la guerra civil del Líbano, que es un pensador moderno muy, muy interesante de leer, y nos habla de lo que es la conformidad, ¿no? Si vosotros le preguntáis a mucha gente en vuestro ámbito de trabajo,
Y le preguntáis, ¿pero lo estáis haciendo bien? Y dice, hombre, mucho mejor que antes. Bueno, eso ya lo sabemos. Faltaría más, ¿no? El tema es, no es si, he dejado la cita tal cual está, no es si hemos progresado respecto a lo que se hacía 40 años, hombre, faltaría más que no hubiéramos progresado. Es, ¿lo que hemos progresado es suficiente para el nivel de reto que tenemos? Es decir, ¿es suficiente progreso si sabemos que fehacientemente cada vez tenemos menos recurso hídrico? ¿O que las necesidades han aumentado? ¿O por la forma que hemos construido hemos cambiado la respuesta del territorio? ¿Basta con que sigamos haciendo lo que sabemos hacer? Aunque ya sé que lo hacemos mejor que antes, ¿no? Entonces, la pregunta correcta no es si lo estamos haciendo mejor, es ¿lo estamos haciendo de acuerdo al reto que tenemos? Más cosas. Vamos a otro autor de... Esto, casi todos los libros de gobernanza son en el ámbito político o financiero. Esto lo he sacado de otros ámbitos no ingeniería. Hablamos mucho de innovación y sabemos que la innovación está en la pole position, eso lo entendemos todos por la Fórmula 1, ¿no? De ser competitivos en lo que se llama la sociedad global de conocimiento. ¿Qué es la sociedad global de conocimiento? Pues fijaros que ahora los conocimientos los generamos, los colgamos en la red, estamos todos conectados y avanzamos muy rápido, en teoría. Entonces, resulta que aparece nuevo conocimiento, aparecen nuevas herramientas, aparecen cambios de paradigma. Hoy vamos a hablar de un cambio de paradigma. Pero ese nuevo conocimiento, aunque esté en la red, aunque se desarrolle, aunque se conozca, no entra fácil. No coges y dices, mira, aquí hay esta cosa nueva, vamos a incorporarla a nuestra gobernanza. Resulta que entra en una... No simplemente viene y reemplaza lo que existe o se une de una forma natural, sino que tiene que luchar por su aceptación. Porque la forma en que nosotros sabemos y conocemos es una forma de relación social. Lo voy a explicar del ejemplo más claro que tengo, o uno de los más claros que tengo en mi vida profesional. Lo que nosotros sabemos, el conocimiento que ya tenemos, nos posiciona en la sociedad. Incluso nos da poder, nos da desde nicho de negocio a capacidad de toma de decisiones o de influencia, basado en lo que nosotros sabemos. Es decir, hay un interés personal en cada uno de nosotros en que lo que ya nosotros hemos conseguido con nuestro esfuerzo y demás saber se mantenga, porque nos da poder, nos da posicionamiento. Por ejemplo, en una de estas sesiones en que yo he trabajado mucho de análisis de riesgos de presas, ¿no? Pues está los jóvenes, ¿no? Que vienen con herramientas estadísticas, que en lugar de hablar de coeficiente de seguridad hablan de probabilidad de fallo, que hablan de la eficiencia en las inversiones de seguridad en coste estadístico, coste por vida estadística salvada, que están muy bien, son, digamos, jóvenes, nuevo conocimiento, probablemente les falta cosas que les pueden dar, ahora os cuento la contraparte, pues los explotadores de presas de toda la vida. Pues que, aunque no tengan modelos matemáticos, saben cómo llueve, llevan muchos años operando sus presas, saben mover las compuertas, entienden de la física de cómo responde una presa, y entonces llegan todos estos que hablan de probabilidades, de coste por vida estadística salvada, de eficiencia energética, y os lo voy a decir claramente, les molesta, les incomoda, y se sienten amenazados, porque eso es un nicho que ya no controlan. Entonces teníamos una reunión de estas en las que uno ya se enfadó mucho y dijo, es que yo, hablaban de una metodología estadística para calcular el riesgo, es que yo no conozco a Hasso-Ferlin, ¿no? Que es una metodología de convertir coeficientes de seguridad en probabilidades de fallo. Y entonces se levantó un americano que teníamos de facilitador. El que dijo eso tenía, por decir algo, pues era un senior, vamos a hablar como un senior contra un junior. Y entonces le explicó el americano, mira, es más fácil que tú, como senior, intentes entender el valor que te da para ti estas nuevas metodologías probabilísticas,
que el junior coja 35 años de experiencia en uno. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que el nuevo conocimiento no choque con la cultura y la forma de hacer las cosas. Tenemos que encontrar que normalmente el nuevo conocimiento viene por generaciones más jóvenes, que los viejos hagan el esfuerzo de querer entender para qué puede servir y no se enfrenten a los jóvenes por eso, sino que les hagan utilizarlo mejor. Eso es parte de este proyecto también. Y de remate eso está en la base de lo que es gobernanza inteligente. La gobernanza inteligente, la definición es muy pomposa, como la veis ahí, pero os la voy a contar con mis palabras. Es cómo alinear en la misma dirección a la gente, lo primero es la gente, las personas. La gente, las personas, los procesos y las políticas, para realmente aprovecharnos de la sociedad del conocimiento. Entonces, si no van alineados las personas, los procesos y las políticas, el conocimiento puede estar por ahí dando vueltas, ¿eh? Y pueden haber 200 proyectos europeos. Pero resulta que si no alineamos bien eso, procesos, personas, procesos y políticas, pues el conocimiento va dando vueltas por ahí y ¿sabéis lo que pasa con él? Nada. Nada, no pasa nada. Está por ahí, se pueden escribir artículos, eso lo digo yo que soy profesor de universidad, se pueden escribir artículos, hacer proyectos europeos, dar conferencias, ponerse la corbata muchos días. ¿Y sabéis lo que pasa? Nada. Si no están alineadas las personas, los procesos y las políticas. Eso es la gobernanza inteligente. Entonces yo lo que voy a intentar introducir antes de que Sara os cuente la base del proyecto es por qué creo que cosas como las del E2 son una oportunidad de gobernanza inteligente en el ciclo del agua. Y eso es lo que os voy a contar ahora. ¿De acuerdo? Vamos con el proyecto E2. ¿Qué hace el proyecto E2? Primero, trae al foco una cosa que muchas veces en el ciclo del agua se nos olvida por obvia, que es el drenaje urbano. Está abajo del ciclo del agua, no hay un usuario claro del drenaje, ¿eh? No hay alguien que le interese el drenaje, ¿no? Está la tarifa de saneamiento, no sé qué, pero no hay un área metropolitana a la que abastecer, hay que protegerla con el drenaje, pero no, está diluido en el ciclo del agua. Y traemos el drenaje urbano y decimos, bueno, si el drenaje urbano está muy conectado a todo, porque resulta que afecta a todo el ciclo urbano del agua, la manera en que hacemos ese saneamiento, afecta a infraestructuras que en principio no son de drenaje, como por ejemplo las depuradoras antes de verter a los cauces naturales, e incluso es aproximadamente el 35% del gasto energético del municipio. Es el ciclo integral del agua. Entonces, lo primero es que traemos el drenaje urbano a la foto. Y luego decimos, vamos a ver si aplicando sistemas de drenaje urbano, que en genérico se llaman sostenibles, ahora explicaré lo que quiere decir eso, cuando alguien tiene que tomar una decisión, puede tener mejor información sobre la mesa. Fijaos que información, conocimiento, sin una buena información vinculada a conocimiento no hay gobernanza y mucho menos inteligente. Entonces, ¿qué información no suele tener el tomador de decisiones? Tú vas con algo nuevo, viene el chaval joven, con algo nuevo al tomador de decisiones, por ejemplo, en los ayuntamientos o en Aguas de Valencia o donde sea, al nivel que queráis. No, es que fíjate, estos sistemas primero chocan culturalmente, ahora os los explicará Sara. Pues hacer más infiltración, unas bandas de retención, unas zonas de sacrificio, unas cubiertas distintas. Para empezar ya es un esfuerzo estudiarse eso. Y luego dices, no, bueno, ¿y el coste de construcción de eso? ¿Cuánto vale? Bueno, pues al final, a lo mejor haciendo muchos números, todavía dices, bueno, te ahorras un 5% o un 10% porque son más baratos. Y alguien puede pensar, bueno, por un 5 o un 10%, el lío que es para mí meterme en esto. Sin embargo, si fuéramos capaces de poner más información en la mesa, por ejemplo, a 50 años vista, ¿cuánta energía te vas a ahorrar? ¿Cuánto coste en energía te vas a ahorrar? Porque has mejorado
o has optimizado lo que estás gastando en potabilización y en consumo también, por ejemplo, porque gracias a esos sistemas de drenaje sostenible hay aguas no totalmente potabilizadas que vas a poder utilizar para usos que son perfectamente compatibles, lo vas a ahorrar en consumo, por ejemplo. Aparte del valor medioambiental y de la reducción de emisiones de CO2. Entonces, si a lo mejor al tomador de decisiones, aparte de contarle esto nuevo y de explicarle que en costes de construcción a lo mejor no es tan distinto, le digo, pero mira, energéticamente a 50 años, no a 4, a 50, fíjate lo que te ahorras en energía, fíjate lo que impacta en el consumo y lo cuantificas, hombre, pues es más fácil hacer una gobernanza inteligente si tienes esos datos delante. Pues en eso consiste el E2, en generar esos datos de manera objetiva para el tomador de decisiones sobre una infraestructura que son el saneamiento urbano, que pocas veces está, salvo cuando hay problemas graves, que ahora veréis que además los hay, pocas veces está en el foco del ciclo integral del agua y mucho menos conectado hasta ahora a la eficiencia energética. ¿Dónde estaba más entendido esto? Y esto es un tema que nos debería hacer pensar. ¿Dónde suelen generarse los cambios de paradigma en casi todos los ámbitos? Pues lamentablemente, y hay que decirlo así, en las sociedades anglosajonas. ¿Lo piensan primero? ¿Son más inteligentes? No. ¿No? ¿Tienen sistemas más participativos, más transparentes y más fáciles de integrar la innovación? Sí. Luego, cuando hagamos procesos de innovación, no nos tenemos que fijar solo en la herramienta o en la técnica, sino en por qué nosotros tardamos más en integrar la innovación. ¿Por qué tenemos un socio científico en Escocia que lleva 30 años trabajando en esto y la Comunidad Valenciana tiene problemas más graves que Escocia de drenaje? Y aunque ha avanzado mucho y lo hace mucho mejor que antes, y ahora os pondremos otros ejemplos, ¿por qué no lo ha integrado a la misma velocidad que Escocia? Pues este proyecto tiene que trae el drenaje, que lo vincula a eficiencia energética, cosa que os digo que vinculado en completo a eficiencia energética no lo había hecho nadie, y la herramienta cuantitativa que estamos desarrollando es única y es pionera en el mundo, y con un cambio geográfico, es decir, como además
Entonces es una burbuja que parece un fin en sí mismo. Y es, voy a generar más herramientas. Pues hay miles de herramientas. Una de ellas, o dos de las, no solo herramientas, sino casos piloto. Dos de ellas, una es relativamente reciente, que era el proyecto Aquaval, un MED, en el que participó, en el que participó Sara, y que consistía en realizar obras e instrumentarlas para por lo menos salvar la primera barrera, que es, esto en el Mediterráneo no sirve, que eso se dice en un minuto, pero demostrar lo contrario pues requiere a lo mejor un proyecto como el Aquaval, ¿no? Y un proyecto que rescatamos con nuestros socios escoceses, en que ellos participaron muy activamente o lo lideraron, del FP6, fijaros que estamos ya en el H2020, ha habido FP6, FP7, H2020, del FP6, y que, hombre, no quiero decir que ha dormido el sueño de los justos, pero casi, que es cómo se alinean en una ciudad ideal todos los esquemas de infraestructuras y medio natural con los procesos de gobernanza, para que eso realmente se implemente. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a mezclar el Aquaval y el Switch, que no tenía el foco en drenaje, y vamos a capitalizar estos dos proyectos juntos y vamos a traerlo al Mediterráneo. Y vamos a ver si somos capaces de alinear gente, procesos y gobernanza. Y entonces ya se planteó el proyecto así. No se planteó el proyecto como vamos a hacer una herramienta de apoyo a la toma de decisión, que también. Ni vamos a formar gente, vamos a ver qué necesidades tienen y qué les vendría bien tener a los tomadores de decisiones, y vamos a ver cómo nos ensamblamos con las políticas municipales y nacionales. El proyecto Aquaval, ¿qué pudo? Eso lo va a contar muy bien Sara. Yo ya cuando bajamos al detalle técnico del drenaje, lo voy a contar muy por encima, pero la base, espero, si lo digo mal, luego Sara que me corrija y diga lo que me he equivocado, y ya está. Fijaros, la base es, ¿os acordáis que lo que os he dicho antes de la laminación en los embalses? Pues lo que pasa, nosotros tenemos esto, aunque parece así una curva cualquiera, es un diagrama entre caudal y tiempo. Los que habéis trabajado en esto, algunos de vosotros, estáis muy acostumbrados a ver hidrograma. Pues digamos, si esto era ahora nos olvidamos de las presas, los grandes ríos, todo eso que es donde yo estaba acostumbrado a trabajar. Yo no me había fijado nunca en lo que pasa aquí abajo. Pero resulta que aquí abajo pues teníamos hidrogramas, cuando llueve mucho, pues que con el tiempo vienen una serie de caudales, unos hidrogramas relativamente razonables. ¿Por qué? Pues porque el terreno es razonablemente permeable, aunque como hay pocas pendientes no tiene por qué haber mucha velocidad, etc. Pero nos hemos dedicado a hacer todo esto de aquí. Sí, casi siempre o con mucha menos parte de esta verde de la que deberíamos. Y resulta que una cosa que venía así, y esto es lo más parecido a matemáticas que voy a decir hoy, viene así. Es decir, hemos hecho lo inverso a lo que hacen los embalses. ¿Qué pasa en los embalses y en las grandes presas? Que viene así. Y las presas lo dejan laminado. Pero ahora olvidémonos de eso. Ahora está lloviendo ya encima nuestro. Y lo que hacen las presas va por otro lado y va por el río y demás. Pues nosotros nos la hemos apañado en la zona urbana para hacer lo contrario. Una cosa que venía dominable, la hacemos indominable. Hemos impermeabilizado tanto. Hemos cambiado tanto la respuesta del terreno, hemos acortado tanto los tiempos de concentración que pues llega el otoño y pueden salir coches volando por el agua, pueden llevarse a personas que están en los mercados, como habéis visto en las noticias, porque no estamos acostumbrados, y hasta que no sucede el evento no comprobamos in situ cómo está respondiendo una nueva geomorfología que hemos antropizado. Entonces estamos generando esto o esto, hemos bloqueado los cauces, pero me interesa bastante esta, que es ahí la plaza, la cafetería. Esto a lo mejor hacen falta solo 20 minutos de lluvia para que suceda, por lo que hemos impermeabilizado el terreno. Ya sé que todos, luego en particular para esta foto no serán 20, serán 60, pero porque veo que Sara me está mirando. No, el lunes el agua no llegó a la fuente, Vale, pero pues, sí que casi. un poquito menos. Este lunes.
por ejemplo. Entonces, Pero 20 litros por metro cuadrado de agua. que para que caigan 20 litros por metro cuadrado en Valencia no hace falta. A veces caen en 15 minutos. Hemos tenido episodios, no sé si sabéis que Tabernes, por ejemplo, tienen uno de los puntos, la curva intensidad, duración, frecuencia de hidrología, uno de los puntos de la envolvente mundial. De la envolvente mundial, que es la intensidad de lluvia para cierto periodo de tiempo, uno de los puntos de la envolvente mundial está en Tabernes, por poneros un ejemplo. Bien, entonces el Aquaval lo que hace es una serie de infraestructuras y dice, bueno, ahora tenemos desarrollo, sobre todo para desarrollos nuevos y para actuaciones de regeneración. Ahora tenemos un nuevo desarrollo, una nueva urbanización, como las que hacíamos antes y algún día volveremos a hacer. Vamos a enchufar este drenaje, vamos a impermeabilizar a lo bestia y encima enchufar esto a un tubo que ya está ahí y que se apañen los de abajo. No, bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, siempre. Y nos olvidamos, trasladamos ese... No solamente es que trasladamos lo que viene, lo trasladamos peor de lo que venía, os lo enchufamos y os va paraguas abajo y nos olvidamos. Entonces, y además os lo enviamos sucio y lleno de metales pesados, hidrocarbonos, cosas que se cogen en las aceras, en todas las superficies pavimentadas y demás. Y encima, os lo llenamos de mierda, multiplicamos por 2 o 3 la punta, os lo enchufamos en un colector que no sabemos si se lo traga y para abajo. Bien, pues la idea era demostrar cómo podemos hacer otras cosas, sobre todo a través de esquemas de filtración de agua y retención in situ, con al menos un paradigma fundamental. No generar abajo nada peor de lo que hubiera habido si no hubiéramos construido. Fijaros que tiene todo el sentido del mundo. Ya no se trata, de hecho se puede incluso mejorar en calidad, etcétera, ya veréis que se puede. Pero fijaros que es un objetivo muy, muy modesto, Ya no es vamos a hacer algo por vosotros, es vamos a no perjudicaros más de lo que estáis hoy. Que ni siquiera si lo correlaciono con la cita de Amin Maalouf, me parece muy poco. De hecho, hacemos más que eso, porque os lo va a explicar Sara, con las formas de filtrar, etcétera, mejoramos la calidad del agua y podemos aumentar la eficiencia energética en el ciclo total del agua. O sea que vamos a ser un poquito más, a estar mejor alineados con los retos que de verdad tenemos y no solamente no vamos a empeorar, sino que en algunos aspectos lo vamos a mejorar. Pero al menos, como punto de partida, vamos a no empeorar lo que hacemos aguas abajo. En muchos sitios se llaman de distintas maneras. Aquí tenéis una definición en la que no voy a entrar. El concepto, si tenéis cualquier cosa me interrumpís, pero el concepto es lo que os he dicho, es no alterar el hidrograma natural, es decir, que lo que pasemos abajo sea lo que hubiera venido sin antropizar el terreno, y es especialmente útil. Obviamente no puedes levantar una ciudad de sitio, pero esto es especialmente útil para nuevos desarrollos y para actuaciones de regeneración urbana. Es decir, en zonas urbanas, cómo se pueden mejorar puntualmente las cosas y en nuevos desarrollos, desde luego. Teniendo en cuenta no afectar a la cantidad, ni al pico, ni a la forma en que lanzamos el agua abajo, pero también muchos aspectos de calidad, que era la gran olvidada ya en el ciclo. Ahora ya tenemos sistemas, en la Confederación está el sistema SAICA, nos preocupamos de los parámetros de calidad del agua por aspectos medioambientales, pero la calidad del agua ha sido también una de las cosas que no hemos pensado suficiente, y por ejemplo todos los arrastres de hidrocarburos, etcétera, que genera ahora el agua de lluvia porque cae sobre zonas antropizadas, tiene una repercusión sobre la calidad muy importante y que la pagamos de una manera. No voy a contar mucho más, pero por poneros ejemplos, en el Aquaval, en Benaguasil, pues se construyeron muchos tipos de actuaciones. Por ejemplo, esta del medio es un aljibe que recoge agua de lluvia, almacena este depósito de aquí abajo y sirve para regar unos jardines. Con lo cual, no estás usando agua potabilizada, la tienes porque realmente luego resulta que prácticamente siempre que han ido a regar siempre ha habido agua, y estás utilizando un recurso natural, filtrado y demás, y descargando de consumo, además de un agua muy cara
porque llega ya potabilizada para un riego que no hacía falta que estuviera tan tratada. Una obra más en cabecera de protección frente a inundaciones, como una especie de pequeña presa, que me perdonen porque poner presa y verde parece que es incompatible, pero es una especie de pequeña presa en el sentido que genera una zona de retención, como una cubeta de retención, que por llenarse y por infiltrar agua reduce la laminación, con lo cual lo que está haciendo es una protección como la que hacen las presas. Otras actuaciones, ya veréis, pavimentos permeables. Esta es una zona, precisamente en un polígono industrial. Todas las aguas de la cubierta, que sabéis que son muchos metros cuadrados y que generan mucha escorrentía, en lugar de enchufarlas al sistema general de drenaje y sobrecargarlo de las cubiertas ahí abajo, lo que hacemos es dejarnos una zona aquí con sus capas de filtración, etcétera, donde se gestiona en la propia parcela ese agua de lluvia. Con lo cual, lo que tú has generado por poner toda esa superficie impermeable, que son todos esos metros cuadrados de esas naves del polígono industrial, en lugar de pasarle el problema al de aguas abajo, lo gestionas en tu propia parcela. Si queréis, lo puedo ver, eso no es exactamente un jardín de lluvia, pero es una gestión en tu sitio del problema que tú has generado, lo gestionas aquí con una zona de infiltración, de almacenamiento, y encima dejas el agua, esa que además contaminabas ahí arriba, la dejas limpia y la metes de nuevo en el sistema. O incluso la utilizas para otros usos alrededor, regar tus parcelas, dejar una zona más agradable, etc. Otras cosas es, por ejemplo, utilizar pavimentos permeables. Aquí tenemos un ensayo que ha salido en muchos sitios, hasta en Canal Nou, de cómo se puede volcar una cubeta entera de agua en un pavimento impermeable y se lo traga. Es decir, en lugar de al hacer un hormigón mucho más poroso y tener abajo preparado el suelo con unas capas de grava, etcétera, con un coste igual o inferior, resulta que no impermeabilizamos tanto y no aumentamos la escorrentía urbana. O sea, hay muchas actuaciones, algunas de ellas han ganado premios, han salido mucho en prensa, pero lo importante no es que ganen premios y que salgan en prensa, es alguien más lo va a hacer. Cuando alguien vaya a tomar la decisión de hacer un parking, habremos conseguido que se piense en esto. Cuando se quiera hacer va a haber otros problemas. Va a venir alguien y va a decir, no, es que no cumple con el Real Decreto de no sé qué, que dice que todo lo que tiene que llover sobre superficies, no sé qué, tiene que estar tratado, o que no se puede infiltrar en el terreno, o que... Todo eso es lo que vamos. Proyecto Switch, acabo enseguida. Hasta el cuarto, vale. Proyecto Switch pensaba en una ciudad ideal. Aquí veis los aviones, todos los servicios. Esto ya es como el esquema que yo os había puesto al principio, pero ya con el foco en la ciudad y a lo bestia. La energía, el agua, aspectos, lo que ahora se llama resiliencia, que es todos esos aspectos que hacen que una ciudad sea más resiliente o más inteligente. Sabes que hay Smart City, Resilient City, por palabras y demás que acompañan a la generación de conocimiento, no nos vamos a quejar. Entonces nosotros lo que hemos hecho en este proyecto es poner el foco en este trocito de aquí, que es cómo estamos gestionando el agua de lluvia. Y cómo estamos gestionando el agua de lluvia, esto os lo va a contar Sara y me lo puedo saltar, es qué podemos hacer, cómo podemos hacer aljibes, cubiertas vegetadas, cubiertas azules, jardines de lluvia, pavimentos permeables, para en todo lo que hagamos en la ciudad estar a la altura del reto que tenemos. Porque ya que tenemos unas superficies tan antropizadas, ¿cómo podemos estar a la altura desde el punto de vista de la gestión de lluvia? Lo que hacen estos sistemas, os lo he dicho ya, y va a incidir mucho Sara en esto, reduce el uso de agua potable, reducen el volumen de escorrentía, además mejoran la calidad, y encima las cubiertas vegetadas que traen un nuevo actor al terreno, hacen eso porque al tener una cubierta vegetada en la cubierta de ese edificio, ese trocito, esos metros cuadrados, el agua o parte del agua nos la comemos y la trabajamos de otra manera, pero es que además por tener una cubierta vegetada tenemos mejor aislamiento y consumimos menos energía en refrigeración y calefacción de los edificios. Y además, para que no nos digan, ¿y eso tú cómo lo sabes? Pues en el proyecto hemos puesto también, ahora lo veréis, una cubierta vegetada en Benaguasil, clima mediterráneo,
lluvias torrenciales, de esas que dicen aquí no sirve, que está instrumentado no solamente qué pasa con ese agua que llueve, sino cuáles son los consumos en un edificio que la mitad está con cubierta vegetada y la otra no, para cuantificar el impacto en consumo energético dentro de un edificio, y que sea un dato objetivo y que no sea discutible. Vamos a ver un poquitín solo, yo os los presento y con esto voy a acabar. Las personas. Si no hay personas, grupos estables, que quieran o que sean receptores del nuevo conocimiento y actores o abogados de su implementación y su desarrollo, pues no tenemos nada. ¿Cuáles son las personas? Las personas son, en este caso, los que estamos en el proyecto. En el caso de Valencia es el Ayuntamiento de Benaguasil y la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos a nuestro grupo, que es del Instituto de Ingeniería del Agua y al Instituto de Ingeniería Energética, y el equivalente de todos nuestros socios, pero no solo esa. Nosotros hemos generado un grupo de trabajo bidireccional, al que le contamos lo que hacemos y al que le pedimos que nos ponga deberes. Que nos reunimos cada 6 meses con ellos y que tiene Consejería de Hacienda, representantes de la Consejería de Hacienda, de Agricultura y Pesca, de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de Industria, Turismo y Ocupación, la Federación Valenciana de Municipios, que está en nuestros grupos de trabajo regional, la Fundación Comunidad Valenciana Regional Europea, la Diputación de Valencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la EPSAR, Aguas de Valencia, el Ayuntamiento de Benaguasil y nosotros. Y además, ahora que nos acercamos hacia el final del proyecto y hay que explicar mejor lo que hemos hecho y cómo podemos todavía mejorarlo, pues vamos a integrar a colegios profesionales, asociaciones industriales, cámaras de comercio, organizadores de consumidores, prensa, porque la parte de comunicación es muy importante. Pero todos estos de aquí no están para que hacernos el favor de reunirse con nosotros cada 6 meses y escucharnos. Están para que sepan lo que estamos haciendo y para que nos digan lo que no estamos viendo y cómo les puede ser útiles a ellos. Porque si las personas que están en todo esto no ven cómo meterlo en su organización, en sus políticas y con la gente que ellos tienen, ya estamos con la burbuja científica. Y por eso tenemos un grupo de trabajo, para que además nos pongan deberes y no desarrollemos la herramienta que nos parezca que sea mejor, sino la que de verdad puedan utilizar ellos. ¿De qué información necesitarías tener en la mesa para llevar a un pleno que en un nuevo desarrollo urbano se va a hacer sistema de drenaje sostenible y no se va a hacer un sistema convencional? ¿Y por qué vas a sacar un pliego así? Y si ese pliego te va a generar conflicto con alguna legislación o alguna ordenanza. Todo eso nos lo dice este grupo de trabajo. Personas, lo más importante, lo más. Sin ellos no hay nada. Procesos. Los procesos, aquí ya está la parte, digamos, entra de todo. Desde el concepto, por ejemplo, vamos a ver, partimos del entendimiento que un sistema de drenaje bien concebido puede reducir el consumo de agua potable, reducir el volumen de agua de lluvia bombeada y tratada, pueden mejorar la calidad de aguas receptoras y el aislamiento en edificios. Pero eso es un proceso, digamos, es una parte como de ingeniería que hay que verlo, desarrollarlo y cuantificarlo. Y de hecho, las herramientas, que son parte de los procesos, las herramientas de ayuda a la toma de decisión, parten de la conceptualización de ese proceso, de bueno, y esto es una herramienta que hemos generado, que Sara os va a explicar mejor, y que cuantifica, pone por ejemplo, para 50 años o para el espacio temporal que tú decidas, de cuánto aísla, qué beneficios da en protección frente a inundaciones, qué beneficio y coste medioambiental, cuánto ahorro, cuánto coste en consumo y consumo de energía en el tratamiento de aguas reduce, y coste y consumo de energía en la construcción y el mantenimiento del propio sistema. Lo metemos en la herramienta de toma de decisiones y esa cuantificación, que normalmente en el mundo universitario sería, eso es el proyecto es esto. Aquí es un trocito de la rueda del proyecto. Porque esto y esta herramienta, que Sara os va a explicar los resultados, por ejemplo, para Benaguasil, si no está bien incorporado con lo otro, pues no sería un verdadero proyecto de capitalización. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso en que uno se puede plantear, fijaros cómo avanza el conocimiento. Cuando yo acabé la carrera hace 20 años, un tanque de tormenta era una cosa innovadora. Ahora lo llamamos tradicional, porque realmente sí hace una laminación, permite gestionar mejor el agua de lluvia, pero, por ejemplo, no tiene impacto en la calidad. Es decir, ¿es mejor que lo que hacíamos antes? Sí.
hoy está a la altura de los retos que tenemos. Por sí solos no. Ya que tenemos colectores, ya que tenemos tanques de tormenta, estupendo, eso ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Estar todavía mejor que eso. O una zona de retención con una zona de infiltración y de gestión del agua de lluvia in situ en lugar del tanque de tormenta, que aunque haga una cierta laminación, lo sigue enchufando hacia aguas abajo. Y entonces, esto os lo va a explicar Sara, con nuestra herramienta, eso se cuantifica, se le pone unos pesos, ya os va a traducir ella a números exactamente esto, pero un tomador de decisiones pues puede ver, si hago lo que hubiera hecho de forma natural y por inercia, digamos, mi utilidad en esos 50 años, en términos de CO2 emitido, de energía consumida, etcétera, es sobre un sistema, digamos, estandarizado de 0 a 100, es un 40 y algo %. Y si hago la otra opción, es un 80%. Ya veréis qué implica cada uno de estos rectángulos y cómo de verdad estamos cuantificando ese CO2 y esa reducción del consumo energético como cosas más novedosas, no solamente en el drenaje en sí, sino en el drenaje no está desconectado del ciclo del agua, luego el impacto es sobre todo el ciclo. ¿Qué tienen los deliberables? Los que estáis en proyectos europeos sabéis que el deliberable es el entregable, es lo máximo que hay, ¿no? Que es lo que tenemos que entregar. Entonces, lo que tenemos que entregar son 4 cosas que están en los procesos, pero que ahora veréis cómo se quedan integradas. Tenemos que la herramienta esta de apoyo a la decisión que os he comentado, la monitorización de la cubierta vegetada, porque es una cosa para romper esas barreras de esto no sirve o cuánto me compensa y demás, que es un resultado más bien científico. Luego está el plan de acción estratégico, es decir, cómo tengo que planificar que todo esto llegue a hacerse de verdad, y una cosa que hemos llamado manual de transición, que es una especie de manual para la buena gobernanza. Es decir, cómo integrar esto de manera que, lo que os decía, personas, procesos y políticas estén integrados. Esos son nuestros 4 entregables, pero ahora volveremos a ello. Ya hemos visto procesos, que es generar todas esas herramientas. Hemos visto personas, que son los propios desarrolladores del proyecto y todos los interesados. Y las políticas. Pues políticas son las que ya hay, que a veces la política, sorprendentemente, va por delante de la técnica, porque alguien ya está pensando a nivel político y pone palabras, pero luego nos cuesta reaccionar a esas palabras que ya están en la legislación, y a veces nosotros mismos tenemos que influir en las políticas para que estén bien alineadas con lo que hacemos. Os adelanto que normalmente en las políticas, en las regulaciones, en las reglamentaciones, y de forma instintiva, el regulador, el reglamentador, no sé, la Confederación Hidrográfica del Júcar, es más exigente con lo nuevo que con lo viejo. Es decir, a lo nuevo le pide una serie de requisitos que lleva toda la vida sin pedirle a los demás. Eso también, ya veréis, a lo mejor Sara os pone algún ejemplo, pero muchas cosas que se piden de cómo va a ser la calidad de agua con este nuevo sistema, etcétera, no se le ha pedido jamás a un tubo, a un colector que se puede seguir enterrando, poniendo y vertiendo con sus características, y cuando lo quieres hacer de otra manera, pues te ponen una serie de exigencias que ni siquiera están. De todas formas, me voy a centrar en la parte más positiva, no en que el legislador es más exigente con lo nuevo, sino que a veces el legislador va por delante de nosotros. Y entonces, por ejemplo, el Real Decreto de Modificación del Dominio Público Hidráulico de 2012 ya dice: los proyectos deberán plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores. Fijaros que está perfectamente alineado con lo que hacemos aquí. O en otro ámbito, que es en plan estatal de, os lo dirá Sara luego mejor y está en las referencias, regeneración y rehabilitación urbana, o parecido a eso, se llama el Real Decreto, dice actuaciones subvencionables, es decir, esas que ya el legislador quiere que se hagan: cubiertas verdes, reducción de uso de agua potable y riego, gestión sostenible de las escorrentías urbanas. Es decir, todavía no ha drenado ese conocimiento a la práctica profesional ni a lo que hacemos, pero a veces el legislador va por encima, entre otras cosas porque muchas veces traduce documentos europeos, pero que ya está alineado con la política. Y aún más, el Patricova está a punto de aprobarse la última revisión, menciona el proyecto Aquaval y lo que ha pasado en Benaguasil y en Játiva, y además
Dice, el drenaje de aguas pluviales en áreas urbanas de superficie mayor a 20 hectáreas cumplirá las siguientes condiciones. Tal. Y dice, 2. Se fomentará el uso de sistemas urbanos de drenaje sostenible en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Y sale específicamente las experiencias del Aquaval. Si no somos capaces que los proyectos nuestros se recojan en las políticas, perderíamos una pata de la gobernanza que hace que todo se quede cojo. Entonces este es un ejemplo de cómo las políticas, no la política, las políticas tienen que recoger la innovación. Y entonces, ¿qué es la gobernanza? Y esta va a ser mi última transparencia. Mira, voy a acabar en el minuto exacto. Aquí se ve en pequeñito, pero ahora lo hago más grande. ¿Qué es la gobernanza? Pues poner, creo que lo he dicho 10 veces, ¿no? Pero es personas, procesos y políticas alineados. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una serie de entregables, pero que están alineados en una rueda. Esta rueda se define en el manual de transición y lo que nos estamos preocupando, esto lo va a aplicar Sara al caso de Benaguasil y os va a detallar exactamente cómo está la rueda en el caso de Benaguasil, y es desde establecer el ámbito, identificar a los agentes, organizar a los agentes involucrados, identificar los problemas, desarrollar una visión, hacer un plan estratégico, aquí tenemos uno de nuestros entregables, llevar a cabo actividades piloto de demostración, por ejemplo, la cubierta, identificar a otros agentes, lo que hemos comentado antes, aquí está la herramienta de apoyo a la toma de decisión, que es otro de nuestros entregables, documentar el proceso, informar y formar, pues aquí estamos en la medida de lo posible formando, evaluar y aprender de lo que hacemos, y a mí para mí el número más importante es el 10. Mira, nosotros yo vengo, y eso que estoy empezando a acostumbrarme, pero yo me consideraba joven hasta hace muy poco, de un mundo en la ingeniería y esto basado en estándares. ¿Qué es basado en estándares? O un mundo binario, ¿cumplo o no cumplo? O sea, la formación que nosotros tenemos es, bueno, pues ya he hecho lo que hay que hacer. Pero, ¿por qué tiene forma de rueda esto? Porque esta rueda es para siempre. O sea, ya no vale con hacer lo que tengo que hacer. Esta rueda, nosotros con el proyecto vamos a darle la primera vuelta a la rueda. Pero cuando llegue el punto 10, si el Ayuntamiento de Benaguasil, luego estará aquí el concejal, y todos los que hayan querido ver esta rueda, no son capaces ellos de darle la segunda, la tercera, y saber que le van a tener que dar a la rueda toda la vida, pues tampoco ha servido para nada. Porque ya no existe eso de cumplo o no cumplo, es, lo estoy haciendo suficientemente bien, estoy siendo inteligente. Y ya está. Pues eso es lo que, la parte ya de verdad que os va a dar el sustento, os la va a dar Sara, pero yo os agradezco la oportunidad porque tenía ahí en la cabeza todo esto de la gobernanza, los procesos, las personas, las políticas. Yo que vengo de un mundo tan frío como el del diseño de presas y cálculos de presas y demás, pero que me parece que es la esencia de lo que hacemos y por eso os la quería contar. Ya no sé si tenemos el café o... La verdad es que ahora sí que...